Buenas noches, docente. Este video se da a fin de dar cumplimiento a la tercera actividad de la materia de principios de economía, para lo cual voy a iniciar compartiendo pantalla. Bueno, la temática a tratar es la inflación y los ciclos económicos. Mi grupo está conformado por Linda Pineda, Luz Alexandra Betancourt, Lady de Jesús Yandí y mi nombre, Mauricio Fernando Tutistar. Entonces, iniciaríamos con la inflación para el año 2021, en la cual nos habla que la inflación en Colombia alcanzó el 5.62 y este estuvo impulsada por varios factores clave. Entre las causas principales de la inflación para este año se tienen que el COVID-19 aumentó la demanda de alimentos y productos esenciales, generando un alza en los precios. Otro de los factores, el paro nacional, que tuvo como causa la interrupción en la producción y la distribución de bienes, y esto causó pues el alza en los alimentos y los combustibles, que debido al exceso de lluvias afectó directamente los cultivos, y el aumento del costo del petróleo encareció el transporte de los mismos. De igual forma, también tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, que elevó los costos de los insumos agropecuarios, y esto impactó la inflación pues, a forma global. Dentro de las medidas tomadas, el Banco de la República subió la tasa de interés en 100 puntos básicos para frenar el consumo. Se ajustaron los pronósticos de la inflación para el año 2022 y 2023 y se mantuvo la tasa de interés del 1.75% en reuniones claves. Tenemos como conclusión que la inflación para este año 2021 fue el resultado de factores internos y externos, y que las medidas económicas buscaron mitigar su impacto, pero el desafío continuó en los años siguientes. La inflación en el año 2022 alcanzó en Colombia un porcentaje del 13.12%, donde pues las causas principales fue después de la pandemia, muchas personas retomaron la compra de productos que habían dejado de consumir durante el confinamiento, impulsando la reactivación económica, donde decimos que pues también tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde generó el aumento en el precio de materias primas, como el petróleo y los fertilizantes, lo que encareció el transporte y la producción de alimentos, afectando el costo de vida. Por otro lado, se ha evidenciado un incremento en las utilidades de las empresas, posiblemente debido a un mayor poder de mercado adquirido tras la pandemia. Y las medidas tomadas en este caso fue la política de normalización monetaria, llevó un aumento en las tasas de interés, una medida implementada con la participación del Ministerio de Hacienda en la Junta Directiva del Banco de la República. Además, la Junta Directiva del Banco de la República ajustó la oferta del dinero para mantener el indicador bancario alineado con la tasa de interés política monetaria. La inflación en Colombia en el 2023 tuvo un porcentaje del 9,28%, donde sus causas principales de la inflación en ese año fue, primero, el aumento de los precios del combustible, donde subieron un 44,8% para preservar la inestabilidad fiscal del país. También la transmisión de la inflación de bienes a servicios. La indexación de precios impactó sectores como vivienda y servicios básicos. Y también tenemos el factor que ayudaron a la desaceleración, que fueron el menor crecimiento en los precios de los alimentos, la reducción de presiones externas y devaluación, y los bajos precios de materias primas. En las medidas tomadas para controlar la inflación, tenemos la política monetaria restrictiva. Esta es donde el Banco de la República mantuvo la tasa de interés en el 13,25%, como objetivo reducir la inflación gradualmente hasta el 3% en el 2024. Buenas noches. Sobre la inflación en el año 2024, el porcentaje que se dio fue del 5.20%. Los principales factores que contribuyeron a la inflación en este año fueron el aumento en los costos de vivienda y servicios públicos, influenciado por las alzas en los precios de los arriendos y los servicios públicos. También está el precio del incremento de la educación,
ya que se presentó un alza del 10.62% por las matrículas y otros servicios educativos. Está también el alza en restaurantes y hoteles, ya que se reflejaron mayores costos operativos y de insumos. También la devaluación del peso colombiano frente al dólar encareció las importaciones, impactando los precios de los bienes y los servicios importados. También está el ajuste en precios de combustibles, ya que los precios de los combustibles incrementaron como parte de la política de reducción de subsidios y también contribuyeron a la inflación. Y uno de los factores más importantes durante este año fue el incremento del salario mínimo, que fue del 9.54%. Dentro de las medidas tomadas, se implementó la inflación para la estabilización económica, ya que el Banco de la República adoptó una política monetaria contractiva. Esto lo que genera es una reducción gradual de la tasa de interés de la política monetaria de 350 puntos básicos desde diciembre del año 2023, situándola en el 9.75% en octubre del año 2024. Esta estrategia buscó corregir desequilibrios macroeconómicos como la alta inflación y los excesos de gastos. También el gobierno nacional implementó medidas fiscales para mitigar las presiones inflacionarias. Estas incluyeron la desindexación de los ciertos precios y tarifas del salario mínimo, especialmente en sectores como la agricultura, la educación, los servicios públicos y transporte, con el objetivo de desacelerar el incremento de costos en la economía. Además, también se promovió la reducción de los aranceles a productos importados para abaratar costos de producción y consumo, y finalmente se fomentó un aumento moderado del salario mínimo para evitar presiones inflacionarias adicionales. Bueno, dentro de los ciclos económicos tenemos que estos son fluctuantes en la actividad económica de un país, que analizadas mediante indicadores como el Producto Interno Bruto, el empleo, la inversión y el consumo, estos ciclos incluyen fases claves para analizar. Dentro de los primeros tenemos la desaceleración, que es la primera señal de que la economía pierde impulso, aunque el crecimiento sigue. Este se reduce, se observa menor demanda, reducción de las contrataciones y la disminución de la inversión. Si no se revierte esto, puede desembocar en la crisis. Dentro de la crisis o recesión tenemos que es una contracción económica evidente en el Producto Interno Bruto, que cae, aumenta el desempleo, el consumo e inversión disminuyen y crece la incertidumbre. Si es prolongada, puede llevar a una depresión. En la depresión es la fase más grave del ciclo económico, caracterizado por el colapso de la actividad económica, con niveles extremadamente bajos de producción y consumo, desempleo masivo, lo que genera problemas sociales y reduce el poder adquisitivo de la población, baja inversión, ya que las empresas evitan expandirse debido a la incertidumbre posible, donde hay posibles quiebras bancarias, ya que muchas personas y empresas no pueden pagar sus deudas. Históricamente, la Gran Depresión de 1929 es un ejemplo claro de esta fase, donde el desempleo alcanzó niveles críticos y la economía tardó años en recuperarse. Dentro de la recuperación encontramos que es el momento en el que la economía comienza a mejorar y se revierte la tendencia negativa. Durante esta fase aumenta la inversión, ya que las empresas y los emprendedores ven oportunidades de crecimiento. También el empleo comienza a mejorar y las empresas reanudan contrataciones. También se ve que el consumo se reactiva a medida que las familias recuperan la confianza en la economía. El Producto Interno Bruto vuelve a crecer, reflejando un incremento en la producción y el comercio, y las políticas juegan un papel clave en la recuperación, ya que los gobiernos pueden estimular la economía a través de incentivos fiscales y monetarios. Auge o expansión. La expansión es la fase de mayor crecimiento económico y prosperidad dentro del ciclo económico, y este se caracteriza por, primero, pleno empleo,
donde la mayoría de la población tiene trabajo, alto consumo y demanda, donde las personas compran más de lo que impulsa la producción y las ganancias de la empresa, crecimiento del PIB, la economía crece a tasas elevadas y optimismo en los mercados financieros, donde hay más inversiones y nuevos emprendimientos. Los problemas del crecimiento prolongado. Si el auge se extiende demasiado, puede generar sobrecalentamiento económico, lo cual conlleva a una inflación alta, aumentando el excesivo de precios, burbujas especulativas, donde el crecimiento artificial en mercados como el inmobiliario o bursátil y acumulación de deuda, que es el crédito fácil que puede generar crisis futuras. En conclusión, los ciclos económicos son procesos naturales que afectan a toda la sociedad. Comprender sus fases ayuda a gobiernos, empresas y ciudadanos a tomar mejores decisiones. Aprovechar los momentos de crecimiento y prepararse para futuras crisis económicas. Muchas gracias.